Hola a todos, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en una revolución silenciosa, pero, vaya, profundamente transformadora, una que cambió para siempre el panorama de la educación infantil en el Perú. Y ojo, no estamos hablando simplemente de abrir una escuela y ya. Fue una batalla monumental contra los prejuicios de toda una época. Es una historia bellísima, impulsada por una visión extraordinaria, una perseverancia a prueba de balas y un amor genuino por el potencial de la mente humana en sus etapas más tempranas. ¡Arranquemos! Entonces, piénsenlo un segundo. ¿Qué se necesita realmente para cambiar cómo toda una nación educa a sus mentes más jóvenes? Para entender la magnitud de este salto, tenemos que viajar en el tiempo. A principios del siglo XX, el sistema educativo era súper rígido. Literalmente se esperaba que los niños pequeños fueran adultos en miniatura. O sea, debían sentarse en silencio, memorizar datos y obedecer. La idea de aprender jugando, totalmente ajena, casi impensable. Así que romper un paradigma tan arraigado desde sus cimientos requiere mucho más que buenas intenciones. Demanda método, una estructura pedagógica sólida y, sobre todo, una convicción de acero para enfrentar a una sociedad que, francamente, no estaba lista para el cambio. Y justo en el centro de este torbellino encontramos a dos figuras clave, Emilia y Victoria Barcia Bonifati. Miren, estas hermanas peruanas no eran solo maestras, eran verdaderas pioneras. Tenían una visión clarísima de lo que la educación infantil debía llegar a ser. Para ellas, el aula no tenía por qué ser ese espacio gris, de encierro y súper estricto. Al contrario, querían crear un entorno vibrante, dinámico, lleno de color. Querían que la participación activa, la alegría y el sentido de comunidad fueran el motor del aprendizaje. Básicamente, se propusieron reemplazar ese silencio forzado por la inmensa curiosidad natural que tienen los niños. Ahora, esta filosofía no salió de la nada. Se inspiraba muchísimo en las corrientes más vanguardistas de Europa, especialmente en el concepto original del Kindergarten, o jardín de infantes, de Friedrich Froebel. Y el concepto es maravillosamente literal. Imaginaban a los niños como pequeñas plantas en un jardín, y a los maestros como los jardineros. Su labor no era forzar el crecimiento, ni llenarlos de información como si fueran cajas vacías. La idea era darles el ambiente perfecto, la luz, el agua y los nutrientes para que cada individuo floreciera a su propio ritmo. Ese era su gran sueño, establecer un lugar especial para los niños peruanos, lleno de amor, juegos y aprendizaje, donde la educación se sintiera tan natural como jugar al aire libre. Pero claro, un sueño tan ambicioso no se hace realidad solo con desearlo, ¿verdad? Requirió un trabajo de investigación y desarrollo tremendo. Imagínense el esfuerzo detrás de escena. Tuvieron que adaptar esas complejas teorías europeas a la realidad cultural y económica del Perú. Fueron años de estudio, de muchísima paciencia. Se sentaron a diseñar meticulosamente un currículo que respetara de verdad el desarrollo neurológico y emocional de los niños. Nada estaba ahí por casualidad. Cada actividad, cada espacio, cada interacción, todo estaba fríamente calculado para que el aprendizaje ocurriera de forma feliz, sin forzar la madurez temprana de los chiquitos. Todo este esfuerzo se resumió en una metodología basada en 4 pilares: cuentos, canciones, juegos y colores. Y cuidado, que no eran simples pasatiempos, eran herramientas pedagógicas súper precisas. Los cuentos, por ejemplo, son clave para desarrollar el lenguaje, la imaginación y la empatía, porque ponen a los niños en los zapatos de otros. Las canciones usan el ritmo para mejorar la pronunciación y crear vínculos de grupo. Los juegos, bueno, son la forma más pura de aprendizaje cognitivo. Ahí asimilan reglas y desarrollan la coordinación. Y finalmente, el uso intencional de los colores le da al cerebro infantil esa estimulación visual clave para categorizar el mundo. Es como armar el rompecabezas perfecto para el cerebro. Sin embargo, como en toda gran historia, llegó el conflicto. Introducir un sistema tan innovador generó una fricción inmediata. En aquel entonces, autoridades y padres creían ciegamente que la educación formal solo servía a partir de los 7 años. Antes de esa edad, decían que los niños simplemente estaban esperando a crecer. El rechazo fue durísimo. Era súper común escuchar frases despectivas del tipo: «¿Un jardín para niños tan pequeños? No es necesario». Lo veían como un gasto inútil, como una simple guardería glorificada, ignorando por completo el increíble potencial de los primeros años de vida. Frente a este tremendo muro de escepticismo, ¿qué hicieron Emilia y Victoria?
no dieron ni un paso atrás. En lugar de rendirse cuando la subestimaban, redoblaron esfuerzos con un nivel extraordinario de amor y valentía. Además, ellas ya tenían evidencia empírica de que esto funcionaba, porque años atrás habían fundado un jardín privado en Iquitos. Y el corazón de toda esta lucha era una convicción clarísima. Su lema era, sí se puede. Los niños también piensan, sienten y aprenden cada día. Lo fascinante de esto es que se adelantaron décadas a lo que la neurociencia moderna nos confirmaría después. Hoy es un hecho que el cerebro humano tiene su periodo de mayor plasticidad en los primeros 5 años de vida. Es como una esponja absorbiendo el mundo a una velocidad que jamás se repetirá. Desperdiciar esos años sin la estimulación adecuada era, para las hermanas, privar a los niños de su base emocional y cognitiva más importante. Y tenían toda la razón. Bueno, pues toda esa resistencia cultural, todo ese trabajo de planificación, finalmente convergió en una fecha que marcaría un antes y un después. El 25 de mayo de 1931. Este día representa el verdadero clímax de la batalla. Fue el momento exacto en que el sistema por fin cedió, y lograron el respaldo del Estado para institucionalizar la educación temprana. No fue un simple trámite burocrático, para nada. Fue el reconocimiento oficial de que la primera infancia importa, y que merecía la atención y los recursos del gobierno. Ese memorable 25 de mayo, en pleno Parque de la Reserva en Lima, el gran sueño se hizo realidad. Se inauguró el primer jardín de infancia estatal del Perú. Este hito es de una importancia colosal, porque, piénsenlo, democratizó una educación de vanguardia. Hasta ese momento, aprender jugando y con respeto era un lujo reservado solo para la élite que podía pagar escuelas privadas o institutrices. Al abrir estas puertas al público general, le cambiaron radicalmente la vida a muchísimos niños de la clase trabajadora, dándoles por fin un espacio seguro, estimulante y lleno de afecto. Y el efecto multiplicador de aquel primer día ha sido, sinceramente, asombroso. Lo que empezó como un único jardincito en Lima se expandió hasta convertirse en un pilar nacional. Hoy por hoy, millones de niños peruanos han pasado por estas aulas, beneficiándose de ese mismo enfoque en el juego, el arte y el afecto. Al celebrar más de 9 décadas de educación inicial, es inevitable emocionarse con el impacto tangible. Son generaciones enteras de ciudadanos que construyeron sus primeros cimientos gracias a la terquedad, en el mejor sentido de la palabra, de 2 mujeres que se negaron a aceptar que la infancia no tenía valor. Si observamos este viaje en su totalidad, nos damos cuenta del peso real de esta historia. Todo comenzó con una idea radical: crear un espacio de amor y aprendizaje. De ahí pasaron a la ciencia, planificando minuciosamente el currículo. Luego, tuvieron que armarse de valentía para tumbar los prejuicios sociales y abrir ese primer jardín en 1931. Y finalmente, llegamos al inmenso legado nacional de hoy. Es el ciclo completo de cómo una innovación que al principio todos rechazan termina convirtiéndose en un motor esencial para el desarrollo humano de todo un país. Para cerrar este análisis de casi un siglo de historia, nos queda una reflexión fundamental. La premisa de que aprender es jugar, cantar, crear y soñar sigue siendo innegable, pero nuestro mundo ha cambiado a la velocidad de la luz. ¿Cómo adaptamos este poder del juego a los retos de hoy? En una era dominada por la rapidez, las pantallas y la hiperconectividad, el gran desafío es mantener viva esa esencia humana, activa y empática que Emilia y Victoria defendieron con tanto fervor. Su legado funciona como una brújula. Nos recuerda que, sin importar la época, el juego nunca es una pérdida de tiempo. De hecho, es el trabajo más importante de la infancia. ¿Qué nos llevamos de todo esto para aplicar en nuestras propias comunidades? Ojalá esta historia les haya inspirado tanto como a nosotros. ¡Hasta la próxima!